mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Les saludo en la paz, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por poder verles a través de estos medios tecnológicos. Doy gracias a Dios por ver a tanto hermano, hermana, a quien quiero mucho, a quien amo mucho, extrañándoles siempre, esperándoles ver pronto con el favor de Dios. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da Dios y ustedes también de poder ministrarles en la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a escuchar el mensaje, la voz de nuestro Dios, saludar también a todos los que están a través del Facebook Live, Iglesia de Cristo Nogales, a todas las visitas, a todos nuestros hermanos. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Ahí se va a encontrar el mensaje de esta tarde. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. ¿Ok? Si lo tiene, vamos a hacer lectura de él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que vamos a escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, tus propósitos. Ayúdanos a poner un corazón manso, humilde, Señor, para recibir tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre Celestial. Bendice a todos los hermanos que están presentes. Bendice a todos los que están a través del Facebook. Bendice a todas las visitas, a todos bendícenos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre Celestial. Seas tú hablando en este momento a nuestras vidas a través de mí. Seas tú, Padre Santo, hablando a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Son 4 puntos los que vamos a ver esta tarde, mis amados hermanos. Son 4 puntos los que vamos a ver. El primero, todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Ese es el primer punto. Todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. El segundo punto es por qué Dios nos da todas estas bendiciones espirituales. ¿Ok? Todas las bendiciones de parte de Dios
El segundo, ¿por qué Dios nos las da? El tercer punto, ¿por medio de quién nos da todas estas bendiciones espirituales? Y el cuarto punto, ¿para qué Dios nos da todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús? ¿Ok? Son 4 puntos los que vamos a ver esta tarde. Pablo comienza bendiciendo el nombre de Dios y Padre. Nuestro hermano Cristian lo mencionaba en la cena del Señor. Pablo va a comenzar alabando en el versículo 3, va a comenzar exaltando, glorificando a Dios. Y es interesante que Pablo comience diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta, es un contexto de mucha tribulación para él, de mucha angustia para él, de mucho temor para él. De hecho, él se encuentra prisionero, él se encuentra privado de libertad, él se encuentra en cadenas, él se encuentra preso por la causa de Cristo, por predicar a Cristo. Él se encuentra encarcelado, prisionero, como lo dice el capítulo 3, versículo 1, prisionero en Cristo Jesús por causa de los gentiles. Capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor. Capítulo 6, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo se encuentra prisionero, Pablo se encuentra privado de libertad. Y quiero que pensemos por un momento qué es lo que significaría estar preso, acusado injustamente por hacer nada malo, por predicar la verdad, por predicar a Cristo, por no reconocer a otro rey sino más que al Señor Jesucristo, por no reconocer al emperador romano, por esa causa, por predicar a Cristo, por predicar a Jesús, por predicar la verdad. Pablo se encuentra sufriendo injustamente en cadenas, prisionero, privado de libertad. Y es interesante que Pablo, aunque está pasando todas estas dificultades, uno puede imaginarse lo que era estar preso en ese tiempo. Aflicción, temor, no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana, a veces entrando para azotarlo, no sé si voy a vivir, no sé si voy a morir, cuál va a ser mi destino, pero Pablo no está pensando en ninguna de esas cosas. Pablo no está pensando en él, Pablo no está pensando en su vida, Pablo está pensando en escribir a los cristianos en Éfeso para animarlos. Pablo, el que está prisionero, Pablo, el que está afligido, él es el que va a dar ánimo a los que están afuera. Él es el que va a exhortar, él es el que va a animar a todos los cristianos que están sufriendo. Y esta palabra, querido hermano, también es para nosotros. Si tú estás sufriendo, si tú estás padeciendo, hoy vamos a escuchar un mensaje de ánimo de parte del apóstol Pablo, de parte del Espíritu Santo. Y Pablo, versículo 3, va a comenzar diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué él puede bendecir a Dios en estos momentos de aflicción, de cautiverio que está viviendo? Bueno, si uno sigue leyendo, está la respuesta, porque este Padre, a quien él bendice, nuestro Padre Celestial, Pablo va a decir que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo va a reconocer que a pesar de los padecimientos de esta vida, que a pesar de los sufrimientos de esta vida, hay algo importante, hay algo que enriquece, hay algo que nos llena de gozo, hay algo que nos llena de paz, de tranquilidad, hay algo que nos consuela, que nos da confianza. Es que Dios ha derramado todas sus bendiciones sobre él.
Dios ha derramado todas las bendiciones sobre su pueblo. Dios ha derramado todas las bendiciones espirituales a todos los cristianos que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas bendiciones? ¿Cuáles son estas bendiciones que Dios ha derramado sobre la vida del cristiano? Vamos a ver rápidamente algunas. Mira el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La primera bendición que estamos viendo aquí en este pasaje es que somos escogidos de parte de Dios. Dios te ha escogido, Dios ha pensado en ti, incluso antes de crear el cielo y la tierra, antes de crear el mundo, antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios ya estaba su iglesia, ya estaba su pueblo, ya estabas tú y yo en la mente de Dios. Y Pablo reconoce que él es un escogido, que somos escogidos de parte de Dios. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no dar gracias a Dios? Porque Él ha pensado en mí. Sí, Él pensó en ti, amado hermano. Él pensó en ti antes de la fundación del mundo. Pero no solo eso, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dios nos adopta, no solo nos escoge, sino que también ahora somos parte de él, ahora somos parte de su familia. Todo lo que es de él ahora también es nuestro. ¿Te sientes escogido por Dios? ¿Te sientes adoptado por Dios? Él estaba pensando en ti, hermano, hermana, antes de la fundación del mundo. Y Dios nos adopta, Dios nos escoge para que ahora seamos parte de su familia, para que ahora seamos parte de su pueblo. Versículo 6, no solamente nos escoge y nos hace hijos suyos, sino que también nos hizo aceptos. Final del versículo 6, en el amado Dios nos acepta. No podíamos estar con Dios. El pecado nos separaba de Dios. Vivíamos en tinieblas, pero Dios, que rico en misericordia, nos dio vida y nos aceptó a través de la sangre de Jesucristo. Esto es muy bonito entenderlo, porque cuando uno lee el capítulo 2, versículo 1, nuestra condición es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontrábamos. Pero Dios nos escogió. Pero Dios nos hace hijos suyos. Pero Dios nos aceptó. Dios pensó en ti, en mí. Dios pensó en Pablo, en los cristianos en el primer siglo. Versículo 7. ¿Qué otras bendiciones recibimos de parte de Dios? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dios ha limpiado todas nuestras iniquidades. Dios ha limpiado todas nuestras manchas. Nos ha redimido, nos libra. La palabra redimir tiene que ver con librarnos de un pago que merecíamos, pero para no tenerlo, sino para que Él tomara ese puesto, esa posición y morir por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia, el sacrificio de Jesús nos redime, nos exime, nos limpia, nos libra y nos perdona todos nuestros pecados. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no bendecir a Dios por todas estas bendiciones espirituales?
versículo 8 y 9, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué más hace Dios? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios derrama toda su voluntad, Dios derrama toda la inteligencia, toda la sabiduría, para que tú y yo podamos conocer tal cual a nuestro Dios, todos sus propósitos, todos sus designios, todos sus planes que se cumplirían con Jesús en la cruz. Como dice Pablo en Colosenses, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios nos da esa sabiduría, esa inteligencia de toda su voluntad, de sus propósitos, de sus planes. Amados, los profetas anhelaron conocer y entender todas estas cosas, las cuales escribieron, y Dios nos ha dado la dicha, Dios nos ha dado la bendición de poder conocer todos sus propósitos, todos sus planes a través de Jesús. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Dios nos regala una herencia que, según el apóstol Pedro, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se compara a ninguna herencia terrenal, a nada de lo que puede ofrecer este mundo. Es decir, que Dios nos da la dicha, la bendición de poder gozar una eternidad junto a nuestro Dios, de poder tener esta salvación, de poder tener una herencia a los que estamos en Cristo Jesús. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Dios nos bendice, Dios nos regala un regalo precioso que es la eternidad, la herencia y la salvación a través del evangelio de Jesús. No merecíamos ninguna de estas cosas, pero Dios, que rico en misericordia, va a derramar todas estas bendiciones espirituales a sus hijos para salvarnos, para redimirnos, para poder tener comunión con Él. Versículo 13. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la misma presencia de Dios, amados hermanos. La misma presencia de Dios viviendo y morando en nuestra vida, la garantía de nuestra salvación, el sello de que somos propiedad única y exclusivamente de Dios, su Santo Espíritu morando en la vida del cristiano. ¿Cómo no bendecir a Dios el día de hoy? ¿Cómo no dar gracias a Dios el día de hoy? ¿Has estado sufriendo estos meses, hermano? Sí, yo sé que sí. Hemos estado sufriendo todos. En el mundo hay aflicciones, pero Dios derrama todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas bendiciones. Dios no se guarda nada. Él derrama todas estas bendiciones para que tú y yo podamos alegrarnos, gozarnos, para que tú y yo podamos bendecir el nombre de nuestro Dios cada día de nuestras vidas, porque tenemos algo precioso derramado por nuestro Dios a todos los cristianos, a todos sus hijos. Segundo punto, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios derrama todas estas bendiciones? Bueno,
el versículo 7. Miren la palabra riquezas, destáquela por favor, porque Pablo la va a mencionar muchas veces en su carta. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren el 1:18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza del que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Capítulo 2, versículo 4, Dios que es rico en misericordia. Capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Capítulo 3, versículo 8, anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Segundo punto de esta tarde, porque Dios nos da todas estas bendiciones espirituales, porque tenemos a un Dios rico en misericordia, porque tenemos a un Dios rico en gracia, porque tenemos a un Dios que a Él le pertenece absolutamente todo, y toda esta riqueza que tiene nuestro Dios la quiso compartir con nosotros. Nosotros, hermanitos, somos ricos en el Señor. No nos falta nada. Estamos completos en Él. Dios, Jesús, se hizo pobre siendo rico para que tú y yo fuésemos ricos. Dios no se reservó nada. Dios no reservó ninguna de sus inescrutables riquezas. Todas sus riquezas de su gracia, toda la riqueza de su misericordia, toda la riqueza de su bondad, las derramó con su iglesia, las derramó contigo. Hermanitos, siéntete rico, siéntete completo. Dios Dios regala, Dios derrama toda su riqueza. Dios da todos los dones para que estemos completos en Él. Somos ricos en el Señor, porque tenemos un Dios rico en gracia, en misericordia, en bondad, en amor, y toda esa riqueza no se reservó nada para Él, sino que la derramó también sobre su pueblo. ¿Sabes por qué más Dios hace todas estas cosas? Mira el versículo, bueno, el 3, dice que hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, somos escogidos antes de la fundación del mundo. Versículo 5, somos adoptados hijos suyos. ¿Cómo termina el versículo 5 al final? Según el puro afecto de su voluntad. Dios derramó todas sus bendiciones. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dios te adoptó hijo suyo porque es rico. ¿Y sabes por qué más? Porque esa fue su voluntad. Capítulo 9 dio a conocer, versículo 8, 9, derramó toda su sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer su voluntad según su beneplácito, según su aprobación, según su consentimiento. Versículo 11 nos da una herencia en los cielos. ¿Cómo termina el versículo 11 al final? Según el designio de su voluntad. Todo lo que Dios nos da es porque Él así lo quiso. No es ningún mérito nuestro, no es ningún mérito tuyo. Todo lo que Él hace, todo su amor, todas estas bendiciones espirituales que Él derrama, todas estas riquezas que Él derrama, es porque Él así lo quiso. Esa fue su voluntad. Ese fue su beneplácito. Es tanto que el apóstol Pablo, mira el 1:1, el apóstol Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por méritos de él? No, por la voluntad de Dios. Si Pablo es apóstol de Jesús,
es única y exclusivamente porque Dios así lo quiso. Todas las bendiciones que tenemos es porque Dios las quiso dar. Es porque Dios las quiso derramar sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no bendecir a Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones espirituales? ¿Y sabes por qué más Dios hace todas estas cosas? Mira el versículo 5, cómo comienza. El 4 nos escogió, el 3, toda bendición espiritual. Versículo 5, en amor. Todo esto Dios lo hace porque Dios es rico, porque así lo quiso y fue su voluntad. Pero no podemos olvidarnos del amor que tuvo Dios para con el mundo, del amor que Dios tuvo para con su iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo lo que hace Dios, todas estas bendiciones, amados. Lo que mueve a Dios es el amor. El amor por ti, el amor por mí. Dios nos amó tanto que no se reservó nada. No se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El clímax, la muestra más grande de amor de Dios, enviar a su Hijo Jesús por amor, por ti, por mí, para ocupar el lugar que yo debía ocupar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Todo lo que mueve a Dios. Dios hace todas estas cosas. Dios derrama todas sus bendiciones. Porque Él nos amó mucho. Porque Él te amó infinitamente, hermanito. Pero esto tuvo un costo, tuvo un precio. La sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo, como cordero fue llevado al matadero, despreciado, desechado, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras culpas. Todo esto no fue gratis. Hubo un sacrificio de parte de Dios, un sacrificio de parte de Jesús, todo por amor, para que tú y yo podamos gozar todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y esto nos da paso para el tercer punto de esta tarde. ¿Por medio de quién Dios nos da todas estas bendiciones? ¿A través de quién Dios nos da todas estas bendiciones? Bueno, mira el versículo 3. Mira todas las veces que se repite la palabra en. Es una palabra cortita que se lee rápido, pero quiere decir que todas estas bendiciones son en una y exclusivamente en una persona. Mira el versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Jesús, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Mira el versículo 6, nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Todas estas bendiciones son únicas y exclusivamente en Él, en el amado. En Cristo, en Él, por medio de Jesucristo. Versículo 7, tenemos la redención
el perdón de pecados. ¿Cómo comienza el versículo 7? ¿En quién tenemos redención por su sangre? En Él. Versículo 11, tenemos esta herencia. ¿Cómo comienza el 11? En Él. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermanitos, todas estas bendiciones espirituales son única y exclusivamente a través de la figura de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna de estas bendiciones, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay herencia en los cielos, no hay Espíritu Santo si no estamos unidos en Cristo Jesús. Por eso es importante el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante predicar el Evangelio, la verdad, el Evangelio de salvación, porque la única manera de estar unidos en Cristo es obedeciendo a su Evangelio, es obedeciendo a su muerte, sepultura y resurrección en las aguas del bautismo. Por eso, si hay alguien que está escuchando y que aún no ha obedecido el Evangelio, hermano, amigo, visita todas estas bendiciones. Son a través y únicamente a través de Jesucristo. Jesús va a la cruz porque nos ama. Jesús es despreciado, es desechado. Él carga nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él muere por ti y por mí, para que ahora tú y yo podamos estar unidos a Él. Pero todo esto ocurre cuando estamos en Cristo, cuando estamos unidos en Él. Y esto es a través del bautismo, y esto es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos cesar de predicar el Evangelio. No importa la pandemia, no importa las circunstancias que podamos estar viviendo, estemos encarcelados como Pablo, estemos sufriendo, pero estas bendiciones, amados, no las van a recibir todas las personas, porque hay una condición, y esa condición es pasar por la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que nos limpia, que nos hace hijos suyos, que nos escoge, que nos adopta, que derrama toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Último punto de esta tarde. ¿Para qué Dios hace todas estas cosas con nosotros? ¿Para qué Dios nos escoge? ¿Para qué Dios nos hace hijos suyos? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me pone en su iglesia? ¿Para qué Dios me perdonó? ¿Para qué Dios me da una herencia? ¿Para qué Dios me da su Santo Espíritu? ¿Con qué propósito debo vivir? ¿Te has preguntado eso alguna vez, hermanito, hermanita? ¿Por qué estás hoy día, 15 de noviembre, con vida? ¿Por qué Dios te formó? ¿Por qué Dios te creó? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios te puso en su iglesia? ¿Por qué Dios estaba pensando en ti y en mí antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el propósito de mi vida en Cristo ahora? ¿Cuál es el propósito del cristiano? Bueno, Pablo lo va a decir 3 veces en este pasaje. Todas estas bendiciones, amados, versículo 6, es para que ahora tú y yo vivamos vidas con propósitos. Es para que tú y yo vivamos
Mira la palabra para. La palabra para indica propósito. ¿Para qué, apóstol Pablo? Dímelo. ¿Para qué Dios derrama todas estas bendiciones? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, lo va a volver a decir. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y Pablo va a terminar el pasaje, versículo 14. ¿Cómo lo va a terminar? Que la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Tercera vez. ¿Para qué, apóstol Pablo? Para alabanza de su gloria. Amados hermanos en Cristo, familia, los nogales y todos aquellos que nos escuchan. Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo. Dios te ha aceptado. Dios te ha perdonado. Dios te ha salvado. Dios te ha dado su Santo Espíritu, la presencia de Dios morando en tu vida. Dios te ha perdonado, Dios te ha dado una herencia, Dios te ha rescatado, Dios ha derramado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en tu vida, para que ahora tú y yo vivamos completa y únicamente para Él, para que ahora nuestras vidas sean enfocadas en Él, para que podamos vivir, existir, respirar solamente para Él, servirle a Él, amarle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, para alabanza de la gloria de su gracia. Mis amados, si Dios te ha creado, si Dios te ha formado, si Dios te ha perdonado, si Dios te ha escogido, si Dios te ha salvado, es para que tú y yo vivamos vidas glorificando a nuestro bendito Dios. ¿Cómo no vivir alabando a Dios? Si miren todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo no glorificarle a Él? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no desvelarme por Él? ¿Cómo no sudar por Él? ¿Cómo no entregarme por completo a Él? Si hay que dormir poco, si hay que botar lágrimas, todo lo hago para Él, para alabanza de su gloria. Para Él debemos vivir. Por eso, amados, debemos vivir vidas alabando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, alabarle con nuestra mente, alabarle con nuestro corazón, alabarle con nuestra vida, alabarle con nuestros labios, con nuestras alabanzas. Como decía el salmista, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, cada día te bendeciré, cada día de tu vida, amado. Cada día de tu vida es un día, es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas glorificarle, para que tú puedas bendecirle. Vivamos vidas con propósito, no vivamos vidas errantes, sin propósito. Vivamos para Él, para alabarle, para glorificarle, para darle el primer lugar en nuestras vidas. Él se merece el primer lugar en nuestras vidas, porque para Él nosotros fuimos lo primero, para que ahora tú y yo vivamos para Él por completo, antes que el trabajo, antes que mi propia vida. Tiene que estar Dios en nuestras vidas, para alabanza de su gloria, de su gracia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, ¿cómo no bendecir a Dios este día? ¿Cómo no dar gracias a Dios por todas estas bendiciones que Él ha derramado en nuestra vida, por todas sus riquezas que Él ha compartido, que ha derramado con su pueblo? Por amor, porque así lo quiso hacer, porque esa fue su voluntad, entregar a su Hijo para que todos los que estamos en Cristo podamos tener
todas estas bendiciones en Cristo Jesús para que ahora vivamos vidas con propósitos, para que ahora vivamos vidas completamente para alabanza de la gloria de su gracia. Y yo quiero animarles a que vivamos cada día de nuestras vidas para Él, por Él, porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude, amados hermanos, a poder ser fiel a nuestro Dios. Cada día que Dios me da es una oportunidad. Si tú estás con vida hoy día, si tú estás respirando hoy día, es una oportunidad que Dios te da para que podamos glorificarle, exaltarle, para que podamos seguir predicando su evangelio y muchas personas puedan ser bendecidas en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios nos ayude. Un abrazo, un beso santo a todos. Busca primero el reino de Dios.